Esta situación, en el caso de los caracteres y los factores mendelianos, es una situación bastante ideal, en donde la herencia es muy concreta. Y es muy concreta porque, porque en general los caracteres estudiados por Mendel son de una sobreposición completa de un alelo sobre el otro, de un factor sobre el otro, y por lo tanto ocurre esta dominancia que es bastante completa. Y eso generalmente ocurre porque simplemente hay una sobreposición de la característica de un alelo sobre la característica del alelo recesivo, el cual realmente en la mayoría de los casos no expresa una característica. Entonces, la expresión del alelo dominante es la expresión real. En cambio, la expresión del alelo recesivo en realidad no existe o está muy defectuosa. Por ejemplo, en el caso del color de la flor, y en el último tiempo, con el tiempo se ha ido estudiando molecularmente estos caracteres mendelianos. Hay algunos que aún no se conocen, aún no se conoce por qué se da esta dicotomía tan perfecta en los caracteres mendelianos, pero sí se conocen algunos. Por ejemplo, en el caso del color de la flor tenemos una dominancia del alelo que produce, del factor, en el caso de Mendel, que produce el color púrpura versus el que produce el color blanco. Y lo que se ha visto es que aquel alelo, aquel factor del color púrpura realmente depende de un alelo que produce un factor de transcripción. Y en el caso del factor que produce la flor blanca, que es el factor recesivo, este factor de transcripción está malo. De hecho, tiene una falla que ocurre en el splicing. Cuando se genera el ARN mensajero para este factor de transcripción, hay una mutación puntual, un cambio de base, y eso hace que este factor de transcripción en este alelo que produce el factor recesivo, hace que ese factor no funcione simplemente. Y por lo tanto tenemos una situación en donde hay un factor de transcripción que funciona y que por lo tanto secundariamente, regulado por este factor de transcripción, se produce el color púrpura, y otra situación en donde el factor de transcripción simplemente no está presente, ¿verdad? Y por lo tanto, si ese factor de transcripción que indirectamente produce el color púrpura, si ese factor de transcripción está presente, ya sea en homocigosis o en heterocigosis, o sea, como línea pura o como línea híbrida, en ambos casos se va a producir el factor de transcripción y por lo tanto la flor va a ser púrpura. Pero cuando no se va a producir el factor de transcripción es en la homocigosis recesiva, porque en la homocigosis recesiva ambos alelos van a tener la información errada para el factor de transcripción. Ambos alelos no van a producir el factor de transcripción y por lo tanto se va a dar la flor blanca. Por lo tanto, no es que la flor blanca sea responsabilidad de un alelo que produce el color blanco, no, simplemente es ausencia de color. Y por lo tanto, cuando está el factor de transcripción en particular, se produce el color púrpura y, por supuesto, que ese color púrpura domina sobre la ausencia de color en heterocigosis. Casos similares de sobreposición se dan en los otros casos mendelianos que se conocen. Por ejemplo, la diferenciación entre la semilla lisa y la semilla arrugada está dada por la presencia de un alelo que produce una enzima que convierte a azúcar en almidón. Por supuesto, la planta tiene otras enzimas que hacen esto mismo, pero esto ocurre en una enzima en particular que convierte el azúcar en el almidón y por lo tanto una semilla que está arrugada tiene más azúcar. De hecho, durante un tiempo se elegían las semillas arrugadas porque eran arvejas más dulces, ¿sí? Porque tienen más azúcar y menos almidón. En el caso del alelo recesivo, la enzima no se produce completa, no se produce la enzima funcional, porque en el gen hay una inserción, de hecho una mutación, pero por una inserción de 800 pares de base, de 800 nucleótidos. Por lo tanto, la enzima simplemente no se produce solamente en el caso de el alelo que produce la dominancia, y por lo tanto la presencia de ese alelo en heterocigosis o en homocigosis va a provocar la producción de la enzima y por lo tanto si esta enzima está presente se va a producir el almidón y la semilla va a salir estirada. En cambio, si la enzima no está presente, que es una situación que solamente se da en la recesividad homocigota, o sea, cuando ambos alelos están fallados, no producen la enzima funcional, en ese caso entonces se va a dar la semilla arrugada. Algo muy similar en cuanto a la sobreposición de un alelo sobre el otro se da en el carácter del tamaño de tallo. También acá hay la producción de una enzima estructural que
que hace que el tallo sea largo, y ese tallo va a ser largo mientras la enzima estructural esté presente. Por lo tanto, si el genotipo es heterocigoto o es homocigoto de línea pura, dominante, igual el tallo va a ser alto. Solamente va a darse un tallo enano cuando esta enzima esté mutada en sus dos alelos, por lo tanto en homocigosis, o sea, la línea pura recesiva. Y un caso también interesante es el del color de la semilla. Ocurre que la semilla amarilla, que es el factor dominante, domina por producir una enzima que rompe la clorofila. En cambio, el homocigoto recesivo, ambos alelos no tienen el alelo correspondiente, el alelo que está bueno para producir la enzima. Y de hecho tienen una inserción, una mutación por inserción de 6 nucleótidos. Eso hace que esta enzima no funcione y por lo tanto la clorofila de la semilla queda intacta y la semilla sale verde. En cambio, en el caso de heterocigosis o de homocigosis, o sea de línea pura dominante, se produce la enzima que rompe la clorofila y por lo tanto la semilla es de color amarilla. Entonces, en general, las leyes de Mendel se dan de esta forma tan clara en la dominancia y la recesividad porque realmente hay un alelo que es funcional, un alelo que está produciendo la proteína funcional. En cambio, otro alelo que simplemente no está produciendo la proteína y por lo tanto es obvio que el que es funcional se sobrepone sobre el otro en heterocigosis o en homocigosis. Entonces, por supuesto que existen un montón de casos, la mayoría tal vez, que no funcionan de la forma tan todo o nada como la mendeliana, ¿sí? Y vamos a hablar de varios de esos casos. A eso se le llama excepciones o modificaciones a las leyes de Mendel, porque lo que terminan provocando finalmente es que estas leyes de Mendel que son tan concretas, como por ejemplo esta herencia que se da en una proporción 3:1, o esta otra que se da 9:3, esa 3:1, esa perfección no se da, por varias razones que están descritas. Una de los sistemas, uno de los sistemas genéticos que es una excepción a las leyes mendelianas, la constituye la dominancia incompleta y la codominancia. Ambos son fenómenos bastante similares desde el punto de vista genético y lo que ocurre en este caso es que en un gen determinado, en una característica determinada, ambos alelos, o sea, desde el punto de vista mendeliano, en el lenguaje mendeliano, ambos factores, pero en el punto de vista moderno, ambos alelos son iguales de fuertes. No hay ninguno que realmente domina sobre el otro, ¿sí? En el caso de la dominancia incompleta, lo que ocurre es que ambos alelos dominan visualmente y las características se terminan, el fenotipo se termina mezclando. En cambio, hay otros casos en donde claramente puede verse la expresión de ambos alelos en distintas partes del cuerpo. Sin embargo, ambos casos son muy similares, ¿verdad? En ambos casos hay una codominancia desde el punto de vista genético. Ambos alelos son igual de dominantes. En este caso, si uno mezcla una flor blanca con una flor roja, lo que se obtiene es una flor rosada, porque este alelo que produce este color blanco ya no es como en el caso de las arvejas mendelianas, ya no es ausencia de color y por eso es blanco. No, ahora es color blanco propiamente tal. Y cuando este blanco se mezcla con este rojo, entonces la flor descendiente heterocigota es rosada, ya no es roja como habría sido en el caso mendeliano, sino que es rosada. Y tenemos este otro caso en donde aparentemente distintas partes del cuerpo expresan distintos alelos. Y entonces también tenemos entonces este caso en donde ambos alelos son igual de dominantes en el organismo finalmente, porque recuerden que acá estamos hablando de la herencia del individuo, ¿verdad? Y dentro del individuo ambos alelos son igual de dominantes, es solamente que unos dominan en unas partes del cuerpo y otros dominan en otras partes del organismo. Esa es entonces la dominancia incompleta y la codominancia. Y el detalle es que estos sistemas de codominancia son bastante comunes y a pesar de que estos sistemas de dominancia incompleta tan patentes como en el caso de los claveles son bastante raros, la realidad es que la dominancia siempre es un poco incompleta. Entonces está el caso en que realmente cuando se testea este sistema, que incluso es el mendeliano, del color de las vainas de las arvejas, se ve que aquella vaina que es línea pura para el carácter homocigoto dominante, que es el que da el color verde, es más verde realmente
que el heterocigoto. Por lo tanto, el heterocigoto es un verde, pero un verde con un poquito con algunos tonos de amarillo. Se puede distinguir visualmente y por lo tanto, aquí, claro, hay una dominancia, ¿verdad? Que es la que veía Mendel, pero esa dominancia no es completa, porque este individuo no es igual de verde que este otro individuo que tiene homocigosis, ¿sí? Entonces, por lo tanto, estos casos prácticamente se pueden agrupar, ¿verdad? La dominancia incompleta y la codominancia ocurre cuando, en este caso, ambos alelos son igual de potentes en el individuo final. Y esto se salta a las leyes de Mendel, porque en el fondo tenemos una descendencia a partir de este cruce en F1, este cruce dihíbrido. Anteriormente habíamos esperado esta descendencia que es 3:1, ¿verdad? Tres individuos dominantes y uno con el fenotipo recesivo, y en cambio ahora tenemos una proporción que es diferente, ¿verdad? Tenemos un individuo con el fenotipo, con uno de los fenotipos, otro individuo con otro de los fenotipos y dos individuos con los fenotipos intermedios. Esto, por supuesto, se salta la ley del Mendel y por eso se dice que este sistema de la dominancia o incompleta o la codominancia es una excepción a las leyes mendelianas. El otro sistema que constituye una excepción a las leyes mendelianas, el otro sistema de herencia, es el alelismo múltiple. El alelismo múltiple es un sistema de herencia que también se salta estas leyes mendelianas. Y la verdad es que muchos caracteres son controlados por el alelismo múltiple. Y simplemente lo que implica es que hay más de dos alelos en la población. Porque Mendel tenía dos características, ¿verdad? Para cada una de sus dos gracias para cada uno de los caracteres que él eligió. Por una parte, que había una dominancia y una recesividad clara, pero por otra parte que habían solamente dos alelos en la población. O sea, dentro de toda la población las arvejas eran o amarillas o eran verdes, pero no había arvejas de azul ni naranja, ¿no? Eran solamente dos colores. Sí, también las arvejas podían ser arrugadas o lisas, pero no habían distintos niveles de arrugamiento, no habían formas extrañas, ¿sí? Eran solamente de dos tipos. En cambio, en muchos casos hay más de dos alelos en la población. Eso quiere decir que, por supuesto, cada individuo necesariamente tiene dos alelos, ¿verdad? Para cada gen, para un gen en particular, cada individuo tiene necesariamente dos alelos, uno que viene del padre y el otro que viene de la madre. Pero diferentes individuos pueden tener alelos que son completamente diferentes. Entonces, en esta población, por ejemplo, de 3 individuos, claro, cada individuo tiene 2 alelos, pero hay 5 alelos que están en juego en la población y por lo tanto en la herencia. Y entonces, por supuesto que en ese caso, la descendencia de un individuo híbrido que tiene en un sistema de alelismo múltiple, esa descendencia simplemente no tiene sentido mendeliano. Además, muchas veces en estos alelismos múltiples todos los alelos son dominantes y por lo tanto hay una codominancia de los alelos. Entonces muchos sistemas genéticos, muchos sistemas de herencia dependen de muchos alelos que están en la población y por lo tanto entonces el sistema también se salta la genética mendeliana. Estos sistemas entonces, la dominancia y la codominancia o la dominancia incompleta y el alelismo múltiple, no sigue las leyes de Mendel. Y otro sistema que no sigue las leyes de Mendel es el de los alelos letales. Y lo que ocurre es que cuando uno tiene un cruce como este, en donde hay un alelo que produce la proteína funcional y el otro no produce la proteína funcional, en algunos casos puede que esa proteína sea fundamental para la vida del organismo. Sin embargo, como hemos visto anteriormente, un individuo como este que es heterocigoto no tiene ningún problema porque este alelo produce suficiente proteína para compensar la ausencia del alelo, del alelo funcional en el cromosoma homólogo. Sin embargo, si dos individuos así se cruzan, va a obtenerse una descendencia como esta, en donde hay un individuo que va a ser homocigoto para la presencia del alelo que está funcional, van a haber dos que son heterocigotos y por lo tanto van a tener un alelo funcional y el otro no funcional, y va a haber un porcentaje de los individuos que va a tener ambos alelos no funcionales. Cuando esta proteína es muy importante, este individuo simplemente no nace y por lo tanto la proporción mendeliana de la herencia en concreto fenotípica es diferente, ¿verdad? Así que estos tres casos son casos que se saltan las leyes mendelianas: los alelos letales, el alelismo múltiple y la codominancia o la dominancia incompleta. Pero no son los únicos. Otro sistema de herencia que no sigue las leyes de Mendel es el fenómeno de interacción génica.
en la interacción génica, más de un gen es responsable de cierta característica. El caso más concreto de interacción génica es el de la epistasis, y un caso muy explicado, muy bien observado, es el caso de los caballos, del color de los caballos. Entonces, en el color de los caballos existen dos genes que están involucrados en determinar la herencia. Por una parte, los genes que acá se rotulan como B larga, que están encargados del color propiamente tal, y el gen C, que está encargado de la fijación de ese color. Es como que uno de los genes produce la tinta, pero el otro de los genes fija la tinta al pelo. Este primer gen del color puede tener dos variaciones. Puede ser dominante, en cuyo caso es café oscuro, puede tener una forma, un factor dominante y es café oscuro, o un factor recesivo que se representa con B minúscula, y en ese caso el caballo es café claro. Sin embargo, tenga el caballo los factores para el color café claro o café oscuro, o sea, ya sea el dominante o el recesivo, la fijación de este color al pelo depende de este segundo gen que es C. Y si este segundo gen C está en su forma recesiva homocigota, el color simplemente no se fija al pelo y por lo tanto los caballos son blancos. Entonces, en este cruce dihíbrido, en donde estamos considerando dos genes, la herencia, por supuesto, es radicalmente diferente a la herencia que se espera para la ley de Mendel en el cruce dihíbrido, porque estos genes dependen el uno del otro. En este caso, el gen B depende del gen A, y solamente cuando el gen C esté en su forma heterocigota o homocigota, pero de cualquier forma expresando, o sea, en su forma dominante, entonces el color se va a fijar. Y entonces tenemos esta proporción extraña, que es 9 es a 4 es a 3. 9 caballos café, o 4 caballos blancos y 3 caballos beige. Otro de los tipos de herencia que se salta, que no obedece a las leyes mendelianas, es aquella de la herencia poligénica. Hay un montón de rasgos, un montón de características que son controladas por este tipo de herencia, la herencia poligénica. En la herencia poligénica hay varios genes que son responsables de la expresión final del fenotipo, pero el detalle es que cada uno de estos genes puede tener solamente dos variantes. El alelo puede ser aditivo respecto a una característica en particular, o el alelo puede ser no aditivo o neutro para esa característica en particular. Es decir, puede agregarle a la característica o puede simplemente no agregarle. Este tipo de herencia controla un montón de caracteres que son cuantitativos, y por eso también se dice que esta variación es cuantitativa, o que también es continua, en el sentido que siempre hay individuos que tienen una versión intermedia del carácter. Entonces, por ejemplo, el caso del tamaño es un caso que está controlado por la herencia poligénica, y entonces van a haber alelos que contribuyen o que no contribuyen al tamaño, y un individuo que tenga varios de los alelos que contribuyen al tamaño va a ser más grande que aquel individuo que tiene varios de los alelos neutros, aquellos que no contribuyen al tamaño. A diferencia en el caso de la herencia mendeliana, esta herencia no es discreta. En el caso de la herencia mendeliana es discreta. Las arvejas o son amarillas o son verdes, pero no hay situaciones intermedias. En cambio, en la herencia poligénica siempre hay situaciones intermedias. Puede haber un individuo que mida, no sé, 1 metro, otro que mida 1,10 m, pero siempre uno va a encontrar en alguna parte uno que mida 1,5 m, y siempre uno va a encontrar una parte uno que mida 1,2,5 m, y así. Siempre hay caracteres que se expresan en forma intermedia en alguno de los individuos, y por eso se dice que la variación es continua. Entonces, creo que con este caso va a quedar claro. Entonces, aquí tenemos una descendencia, una población de estos personajes, estos caballos, y hay de varios tamaños. Y los tamaños están dados por la herencia poligénica, que en este caso, en este ejemplo, es una herencia poligénica que proviene solamente de dos genes. Entonces tenemos una madre y un padre, ambos son medianos en tamaño, porque tienen dos alelos aditivos y dos alelos neutros, cada uno. En este gen
esta madre tiene un alelo aditivo y uno neutro, en este otro gen la madre tiene un alelo aditivo y otro neutro, y el padre igual, y por lo tanto estos individuos son medianos porque tienen la mitad de los alelos aditivos y la mitad de los neutros. Y cuando ellos tienen descendientes, van a poder tener todos estos tipos de descendientes que están dados por esta variedad, por este genotipo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, este individuo heredó 4 alelos neutros. Independiente de que son 2 genes independientes, estos 4 alelos son neutros y por lo tanto este es el individuo más pequeño de la población. Por el contrario, este otro individuo, que es el más grande de la población, heredó 4 alelos aditivos, acá en el color oscuro. En cambio, por ejemplo, estos individuos, todos estos individuos que son un poco más pequeños que este individuo, tienen un alelo neutro y 3 alelos aditivos. Pero pueden ser en diferente punto, pueden ser diferentes genes, eso no es el punto. Son varios genes que intervienen sobre el fenotipo, pero estos genes pueden tener solamente 2 versiones, o son aditivos o son neutros. Y todos los genes, en su forma aditiva, contribuyen con el fenotipo en igual proporción aditivamente. Y por lo tanto, todos estos individuos sabemos que van a tener 3 alelos aditivos. ¿En qué distribución? No importa. Por otro lado, estos individuos que son medianos tienen estos 4 alelos distribuidos siempre de la misma forma también. Siempre van a tener 2 alelos aditivos y 2 neutros. Pero pueden darse muchas configuraciones genéticas que dan el mismo resultado fenotipo porque finalmente siempre son los mismos alelos los que están sumando. En este caso es un individuo que es heterocigoto para ambos genes, pero por lo tanto tiene 2 alelos aditivos, aunque son en los mismos genes. Y este otro individuo que es del mismo tamaño tiene también 2 alelos aditivos y 2 neutros, a pesar de que en este caso, en uno de los genes es homocigoto para los alelos aditivos y en el otro es homocigoto para los alelos neutros. Así, de cualquier forma, cualquier combinación, mientras tenga 2 alelos aditivos, va a dar origen a estos individuos medianos. Estos individuos son más pequeños y son más pequeños porque tienen un solo alelo aditivo, pero ese alelo aditivo puede estar en este gen o en este gen. Lo importante es que tiene 3 alelos neutros y un alelo aditivo. Y este individuo, como habíamos visto, es el más pequeño porque tiene sus 4 alelos aditivos. Sí, así que así funciona la genética cuantitativa, la herencia poligénica. Digo de genética cuantitativa porque es la genética que lo estudia justamente, directamente es la genética cuantitativa. Pero así funciona la herencia poligénica entonces, ¿sí? Hay varios genes que intervienen sobre el fenotipo, pero todos esos genes suman una cantidad definida, igual a los genes, a todos los otros genes. No sé, a lo mejor alguno de los genes está encargado de una parte de los huesos, otra parte de los músculos, otra parte de las hormonas de crecimiento, quién sabe, de hecho ni siquiera es mucho el punto, pero el punto es que hay varios genes que están encargados de el fenotipo final y cada uno de esos genes puede tener alelos que pueden estar en versiones aditivas o neutras y cuando son aditivas suman igual, no importa cuál gen. Esa es la herencia poligénica. Y una de las características que vimos de la herencia poligénica es que siempre están estos individuos que pueden ser intermedios, hay de todos los tamaños entre un rango en particular. Pero otra cosa que podemos ver en este gráfico, en este sistema, es que la mayoría de los individuos son promedio y son pocos los individuos que están en los extremos de esta población cuando uno considera la herencia poligénica. Los individuos promedio son la mayoría, los individuos extremos son la minoría. Y entonces esta herencia poligénica es típica de un comportamiento que se llama el comportamiento normal, de una curva normal, en donde justamente los individuos promedio son la mayoría, en cambio los extremos son los menos. Y como pueden adivinar, entonces hay un montón de caracteres que son de este tipo, ¿verdad? Por ejemplo, no solamente el tamaño de los individuos, sino también la acumulación de grasa de los individuos, o también, por ejemplo, el coeficiente intelectual. Por ejemplo, la mayoría de los individuos tienen coeficiente intelectual promedio, medianamente, ni muy inteligente, ni poco coeficiente intelectual, pero hay pocos individuos que tienen un muy bajo coeficiente intelectual,
y pocos individuos que tienen un alto coeficiente intelectual. Sí, hay un montón de caracteres que tienen que ver con la salud, con el crecimiento de los animales, en el caso de la agricultura, el rendimiento de los sembradíos, en el caso de los humanos, la habilidad de aprender, la presión arterial, un montón que están controlados por este tipo de herencia, que es la herencia poligénica, que tiene estas propiedades en que los individuos promedio son la mayoría y los extremos son los menos, y además en que la variación del fenotipo es continua. Otra de las características de la herencia poligénica que podemos intuir a partir de este ejemplo es que entre más genes hay involucrados, más variedades de resultados pueden darse. ¿Sí? Entonces, si acá en lugar de haber involucrados 2 genes hubieran 3 genes, podrían haber muchas más variedades de resultados. Y generalmente los caracteres a los que refiere la herencia poligénica están controlados por más de 2 genes, sino por muchos genes. Pueden ser 10 genes, por ejemplo, y por lo tanto hay una gran variedad en la población. Pero siempre los individuos promedio son la mayoría y se da esta distribución normal. La distribución normal es la que controla la herencia poligénica. Otro de los sistemas de herencia en donde la genética mendeliana, donde las leyes mendelianas se saltan, son evitadas, es en el caso de los genes ligados. La herencia mendeliana funciona para un carácter dihíbrido, para los caracteres dihíbridos, funciona de esta forma, ¿verdad? En donde la segregación independiente de caracteres y de factores genera esta herencia que es 9 ESA 3, ESA 3, ESA 1. Pero esta herencia, como hemos visto, depende de que el sistema funcione más o menos así. O sea, que en el fondo haya un individuo el cual estos caracteres que se le están testeando y que se está hablando, ¿verdad? Estamos hablando de estos 2 caracteres en particular, estos caracteres tienen que estar en cromosomas, en pares cromosomales independientes, porque de esa forma entonces pueden segregar independientes en gametos, ¿verdad? Va a haber algunos gametos que van a obtener este par, otros gametos que van a obtener estos 2 cromosomas, otros gametos que van a obtener estos y otros gametos que van a obtener estos, dado el ordenamiento que se dé en las líneas germinales, como hemos visto hasta ahora. Sin embargo, esta segregación tan bonita no va a ocurrir si es que los genes están ligados, es decir, que están en el mismo cromosoma, en la misma hebra. Si en este caso A y B están en la misma hebra, entonces la verdad es que la probabilidad más alta es que solamente se obtengan 2 tipos de gametos. Un gameto que lleva A y B, A mayúscula con B mayúscula, y otro gameto que lleva A minúscula con B minúscula, ¿verdad? Porque en general, como están unidos en el cromosoma, se van a segregar unidos también a cada uno de los gametos y por lo tanto no se va a dar esa segregación mendeliana en donde se da la segregación independiente de caracteres. En este caso, la segregación de estos caracteres es dependiente el uno del otro porque están en el mismo cromosoma. Y por supuesto que esta situación traería una descendencia que es completamente diferente a la esperada por Mendel, ¿verdad? Porque en este caso sí hay una dependencia entre A mayúscula y B mayúscula, por ejemplo, y entre A minúscula y B minúscula. Están en el mismo cromosoma, por lo tanto hay una gran tendencia de que se hereden juntos. Sin embargo, esto no ocurre siempre en los gametos porque existe el crossing over. El crossing over justamente lo que significa es entrecruzamiento, porque lo que hace justamente es entrecruzar genes. En el fondo, genes que estaban asociados en el mismo cromosoma, como en este caso A mayúscula con B mayúscula en uno de los cromosomas homólogos y en el otro homólogo A minúscula con B minúscula, los entrecruza. Y ahora tenemos una línea germinal, una situación en donde tenemos en un cromosoma A minúscula con B mayúscula y en el otro cromosoma A mayúscula con B minúscula. Se cruzaron los genes, se sufrió un quiebre en su relación y por lo tanto un crossing over. Entonces, gracias al crossing over es que un individuo con esta configuración en donde tiene sus genes, los 2 genes que estamos estudiando, están en el mismo cromosoma, a pesar de eso, este individuo va a poder generar estos 4 tipos de gametos, que son justamente los 4 tipos de combinaciones que se esperaría en la genética mendeliana. La diferencia es que en este caso el proceso no es directo, sino que depende de si existe o no crossing over. Y lo que ocurre en la realidad es que como el crossing over es un proceso azaroso, o sea que puede o no ocurrir el quiebre
de esta relación y el intercambio de los locus, de los loci. Entonces, en algunas líneas germinales no va a ocurrir el crossing over y esas líneas germinales van a dar origen a estos gametos. En esas líneas germinales en donde no ocurra el quiebre de esta relación dada por el crossing over que permite el entrecruzamiento, en esas líneas germinales van a dar origen a gametos de este tipo. En cambio, otras líneas germinales que sí sufran crossing over entre estos genes van a dar origen a gametos de este tipo. Entonces finalmente se van a obtener los 4 tipos de gametos y con los 4 tipos de combinaciones que también hubiera esperado Mendel. Sin embargo, en este caso las proporciones son diferentes, porque dependen de cuántas líneas germinales de hecho sufrieron crossing over en este punto. Y porque no exactamente la mitad de las líneas germinales van a pasar por este proceso y la otra mitad por este proceso. Para nada es así, para nada. Solo algunas de las líneas germinales, y dependiendo de qué genes estamos analizando, vamos a ver que ocurrió crossing over entre ellos. Pero de hecho, cuando uno analiza 2 genes promedio en un cromosoma, en la mayoría de ellos, en la mayoría de las líneas germinales no ocurrió crossing over, así que de hecho estos suelen ser los gametos más probables cuando uno está analizando 2 genes promedio. Y en la minoría de los gametos, suele importar este tipo de información genética en donde de hecho ocurrió crossing over. Por lo tanto, las proporciones mendelianas no se cumplen. Se cumplirían si la mitad de las células tuvieran crossing over y la mitad no, pero en la mayoría de los casos no es así. En la mayoría de los casos, la mayoría de las células no sufre crossing over entre 2 genes dados, en cambio son menos las que lo sufren, y por lo tanto las proporciones mendelianas no se dan en el caso de los genes ligados en general. Y lo que ocurre es que justamente la probabilidad de crossing over y por lo tanto qué tantos gametos van a haber de este tipo respecto a los de este tipo, esa probabilidad depende de la distancia física entre los genes. Entre más cerca está un gen del otro, es menos probable que se puedan entrecruzar, que puedan sufrir este quiebre en este punto. Este quiebre se va a dar menos cuando la distancia física entre los genes dentro del cromosoma es menor. En cambio, cuando la distancia es mayor, hay una mayor probabilidad de que ocurra ese quiebre dado por el crossing over y que pueda ocurrir este intercambio. Finalmente, esta distancia, que es una distancia física, se termina entendiendo y midiendo en términos de fuerza de ligamiento, en donde finalmente la fuerza de ligamiento es lo que lleva a que esta relación no sea interrumpida por el crossing over y que por lo tanto esto migre siempre junto y se segregue siempre junto. Esa es una mayor fuerza de ligamiento. Y una menor fuerza de ligamiento, que implica más distancia entre los genes, entonces promueve una mayor probabilidad de crossing over. Quien estudió esto se llama Thomas Morgan, y entonces se pueden generar mapas cromosómicos en donde se mide la distancia entre los genes en términos de la fuerza de ligamiento. Y la medida, de hecho, la unidad es el centimorgan, la unidad en que se mide la fuerza de ligamiento, que depende totalmente de la distancia física entre los genes. Acá en este ejemplo tenemos a un individuo heterocigoto. Es un individuo, ¿verdad? Porque es diploide, ¿sí? Tiene, para este ejemplo, estos 2 cromosomas que son homólogos y que contienen 3 genes. Y por lo tanto cada gen tiene 2 alelos, o desde el punto de vista de la genética mendeliana, 2 factores. Este individuo es heterocigoto para estos 3 genes, y no solo eso, estos 3 genes están ligados, están en el mismo cromosoma, ¿verdad? A, B y C en el mismo cromosoma, y todas las mayúsculas, todos los dominantes están en uno de los cromosomas y todos los recesivos están en el otro cromosoma. Genes A, B y C. Entonces, si más o menos esta es la distancia relativa entre estos genes,
Estos de acá son los gametos que este individuo va a tener. ¿Y cómo son esos gametos? La verdad es que lejos lo más probable es que entre tres genes dados no ocurra crossing over. Eso quiere decir que no ocurra crossing over en ninguna línea germinal y por lo tanto la mayoría de las líneas germinales y la mayoría de los gametos van a ser de esta forma. No van a haber crossing over entre tres genes cualquiera que elijamos y por lo tanto los gametos van a ser tal cual como los cromosomas del individuo parental. Por otro lado, es muy importante considerar que cualquier individuo tiene miles o millones de células germinales y por lo tanto, por más que esta sea la situación más probable, aquella sin crossing over, siempre existe un buen porcentaje de células germinales en donde sí va a ocurrir crossing over. Y por lo tanto, este individuo va a llegar a tener todos estos tipos de gametos. Sin embargo, con diferente cantidad. Van a haber muchos más gametos en los cuales van a estar estos genes ubicados de tal forma en donde se va a evidenciar que no ocurrió crossing over. Pero en un porcentaje de estos gametos sí va a haber ocurrido crossing over. Y de hecho el crossing over más probable va a ser el que ocurre entre B y C. En el fondo, entre A y B, porque estamos estudiando tres genes, el crossing over más probable va a ser aquel que ocurra entre A, B y C. Y por lo tanto va a poder ocurrir un entrecruzamiento y se van a poder dar estos otros tipos de gametos, estos dos tipos de gametos con una cierta probabilidad, en donde podemos ver ahora A y B minúsculas y C mayúscula en un cromosoma, en un gameto, perdón, y en otro gameto también esta situación cruzada exactamente, ¿verdad? A y B mayúscula con C minúscula. Estos dos cromosomas se dan con la misma probabilidad, con una probabilidad menor a esta, en donde no ocurre crossing over. Pero, como son tantas células germinales, es una probabilidad que ocurre, y ocurre en gametos de esta forma. Por otro lado, también hay una cierta probabilidad que ocurra crossing over entre A y B, y que quede B y C en un grupo, y A en un grupo separado, y ahí ocurre el crossing over. Ese intercambio ocurre entre A y B y C, como en este caso. Eso es bastante menos probable en este ejemplo en particular, porque hay mucho menos distancia física entre A y B que entre B y C. Sin embargo, son millones de células germinales, así que va a ocurrir. Y entonces tenemos que en algún porcentaje de los gametos va a existir este cruce en donde un gameto lleva un cromosoma en donde tiene una A minúscula y B y C mayúscula, y una A mayúscula en otro gameto, por ejemplo, y una B y C minúscula. Y por otro lado, también existe la probabilidad, por supuesto, de que exista un doble crossing over, es decir, un quiebre entre A y B y entre C y entre C y B, que ocurre un doble crossing over y por lo tanto hay un intercambio doble. En ese caso obtenemos gametos que son A minúscula, B mayúscula y C minúscula. Y por otro lado, gametos que son A mayúscula, B minúscula y C mayúscula. Hubo un cruce de la B, pero para que ocurra este cruce de la B tuvo que haber habido un doble quiebre, un quiebre entre A y B y un quiebre entre B y C provocado por este y realizado el crossing over. Eso es extremadamente poco probable, pero son millones de células germinales, así que ocurre igual en un cierto porcentaje, pero es muy poco probable. Entonces, en este orden es el que suele darse la genética que es regulada por este sistema de genes ligados, en donde si los genes que uno está estudiando estén en el mismo cromosoma, en general, en promedio, por supuesto que depende de la distancia entre los genes, pero en promedio, lo que en general ocurre es que se generan gametos que la mayoría de ellos, en que la mayoría de ellos se llevan cromosomas que no sufrieron crossing over. Luego ocurren algunos gametos en menos cantidad, pero ocurren igual, en donde se dio crossing over entre los genes que están más distantes. Otra proporción de gametos se da también, pero menor, en donde ocurrió crossing over entre los genes que están más cercanos. Y otra proporción, pero mucho menor, de gametos va a llevar cromosomas en donde ocurrió un doble crossing over que permitió que se pasara de uno a otro este gen del medio. Con mucho menos probabilidad. Pero, como les digo, ocurren igual en un cierto porcentaje porque son miles y millones de células germinales. Entonces, como hemos visto, si bien Mendel
tuvo muy buenas ideas y generó reglas que son muy buenas y que se aplican en muchos casos hasta el día de hoy. Por supuesto que esto tiene excepciones y la hemos visto como primero la codominancia y la dominancia incompleta, hablamos un poco del alelismo múltiple, también hablamos de los genes letales, la interacción génica, la herencia poligénica y ahora al final hablamos de los genes ligados.